Buenos días, tardes, noches, damas y caballeros, donde sea que nos estén escuchando, todos ellos, ellas y todos aquellos que estén hoy el día, hoy es el día donde van a tener de verdad un manjar para sus oídos en este lobby. Episodio número 51, porque estamos en 51, 52 ya cumpliendo el año. Y vaya manera que hoy vamos a cumplir año porque tenemos un invitado no de lujo, podemos decir leyenda, mítico, histórico. Es el episodio 52 exactamente. Hoy es el capítulo de aniversario. Así que antes de presentarles a nada más y nada menos quién está aquí el día de hoy, me gustaría presentar a los que estamos. Calaca, Aló, Neku, ¡Feliz año! Over, Mondongo. Sagu Aquí estoy. Un saludo, gente. y muy probablemente más tarde lleguen Koto y Frodo. Hoy, gente, tenemos algo que nadie aquí se espera. Porque seguro que lo han escuchado, porque seguro que lo conocen. Pero por su nombre probablemente no. Pero en cuanto avancemos en este día, en esta plática del día de hoy, van a saber nada más y nada menos de quién estamos hablando. Pero Fabio Arciniegas, ¿Arciniegas o Arciniegas? ¿Cómo es la pronunciación correcta? No, lo dijiste perfecto. Fabio De cualquiera de Arciniegas. las dos formas está muy bien. Así es, muy bien, así está muy bien. Estamos aquí el día de hoy contigo. Creo que poco a poco se van a ir dando cuenta de la voz. Vamos a dejarlo a interpretación de todos, a ver si logran identificarlo. Principalmente actor de voz, ¿podremos decirlo así? Sí, señor, sí, señor. En realidad sí. Probablemente está en el título del video igual. Pero aún así, adivinen. Vamos a tratar de que se empiecen a acostumbrar a conocer a Fabio. No es una sorpresa para los que ya se dieron cuenta la voz de famoso TTS aquí. Así que vamos empezando con las preguntitas. Fabio, primero que nada, un honor tenerte acá. Para todos los que somos fans de la cultura de Internet de los tempranos 2000 al día de hoy, porque todavía tu voz se sigue escuchando por todos lados. Mm, Hay muchas cosas por donde empezar, pero empecemos por el inicio. ¿Cuál es el primer acercamiento al tema de el uso de tu voz, al tema del doblaje, al tema sí, del tal cual, la actuación de voz para ti? Vale, bueno, primero que todo, un saludo muy, muy especial para todos ustedes. Me siento muy honrado con esta invitación y por supuesto un saludo muy especial también para toda la audiencia. Con respecto a la pregunta, bueno, la actuación de voz, digamos, comenzó hace muchísimos años. Les estoy hablando del año 1985. Desde ese momento comenzó mi carrera en la locución y, y con el tiempo, ya durante todo este tiempo que ha pasado, hemos ido aprendiendo muchas cosas, sobre todo en la locución comercial y también en el tema de la actuación de voz, que es el escenario en el cual me he estado moviendo últimamente. Pero con respecto al tema que ha hecho, digamos, uno de los trabajos con los que ha sido reconocida mi voz en Latinoamérica, ha sido la de Loquendo, que se realizó en el año 2006. Entonces no sé si desean que les cuente de una vez cómo fue que llegó ese trabajo o prefieren que les cuente antes otras cosillas. Por donde tú quieras comenzar la historia. Nosotros queremos la historia que tú quieras contar. Digo, por ahí ya está el tema de 85. Estudiaste ingeniería química, porque eso está registrado, ¿no? Estuviste en Sí, la señor. Uni de Santander. Fue un tema de que tus compañeros te platicaban, te dijeron de que hoy deberías utilizar tu voz, Ujú. ¿no? Pero sí, a Sí. ver, nadie mejor para contar la historia que tú. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es que es una historia bastante larga, es una historia bastante larga. Entonces aquí nos tocaría preparar una greca de café enorme para cada uno para poder tener y aguantar todo el tiempo. Pero bueno, no, con todo gusto yo les voy a compartir, digamos, como los puntos importantes que se me fueron presentando durante el ejercicio de la locución. El primero fue en 1985 en el colegio. El segundo momento importante fue en 1989 en la universidad y en ese momento cuando estaba estudiando la ingeniería química, como bien lo dijiste. A partir de ahí fue que empecé como a hacerle caso a una persona que consideramos como un ángel que
cumplió su propósito de decirme, miren, su propósito en la vida es por el lado de la comunicación. Usted tiene que hacer algo con su voz y bueno, le hicimos caso y a partir de ese momento, desde ese año 1989, empecé como a hacer, digamos, las cosas necesarias para poder llegar a ejercer la locución de una manera profesional. El siguiente punto, cuando ya empiezo definitivamente a ejercer la locución, fue en el año ya 97. A partir de ese año abandono la ingeniería, mi trabajo como ingeniero y me dedico a ser locutor profesional independiente. En ese camino, en el año 2006, se presenta la realización de un trabajo muy importante, que es ese trabajo que 18 años después, es decir, desde el 2016 ahora al 2024, me ha impactado de una manera muy positiva al darme cuenta que el uso de ese trabajo generó en muchas personas momentos de alegría en su infancia, en su adolescencia, porque muchos creadores de contenido usaron esta voz, que es la voz de Carlos de Loquendo. Ese trabajo se realizó en el año 2006, como les comento, lo realicé aquí en mi home studio, con la dirección de la persona encargada de Telecom Italia de dirigir ese proyecto, que se llama Franca Mancini. Entonces, esta es la historia a grandes rasgos de cómo fue que se llegó a realizar este trabajo de la voz de Carlos de Loquendo y de mis puntos importantes en mi carrera como locutor profesional. Y bueno, un punto importante es por qué se llama la voz Carlos, si mi nombre es Fabio. El tema es que como yo grabé en español de Latinoamérica, con el acento de Colombia, porque ese trabajo se realizó en varios acentos y en voces femeninas y voces masculinas. En mi caso, que fue el colombiano, para darle el nombre a la voz, con Franca, ella me explicaba que la voz debería tener un nombre que identificara el idioma que estaba representando, en este caso el español de Latinoamérica. Mi nombre es de origen italiano, entonces por esa razón no se le puso mi nombre directamente, y en aquella ocasión el rey de España era el rey Juan Carlos, pero también debía ponérsele a la no dos, uno solo, y por la sonoridad en ese momento se le puso Carlos. Igual a otra voz, en este momento no recuerdo bien si es una de México o una de Argentina, se le puso Juan. Entonces en el sistema de Loquendo también encuentran una voz que se llama Juan. Y la voz, por ejemplo, más conocida de todas, que es la voz de Jorge, porque fue la que inicialmente sacó al mercado este sistema de Loquendo TTS, se llama Jorge porque Jorge es precisamente un nombre muy representativo español. Y la persona que hizo la locución para poder hacer esta voz fue Don Abel Folk, que es un gran actor de teatro y de locución de Barcelona, catalán. Bueno, esa es la historia a grandes rasgos de cómo es que llegué a realizar digamos, este trabajo tan importante, ¿no? Y que hoy en día es el que nos tiene en este momento en esta tertulia tan agradable. Okay. Adelantándome un poquito, aquí Sí, señor. aquí hay un récord que tiene, justamente, curiosamente, un conductor de programas en videojuegos, un caster, un host, que es Elmo, de Chile. Se aventó 3 Ajá. horas. Así que aquí no tenemos ningún problema si nos amanecemos platicando. Así que, por nuestra parte, el tiempo nunca es problema. Ahora sí que dependemos completamente de tu disponibilidad. Pero por ese lado, mira, si nos quieres contar paso a paso, así calle por calle, no hay problema alguno. Ay, Yo, vale, yo vale, tengo no. una consulta que le quiero hacer. Dale, Néctar. Claro, sí, señor. Dale, Sau. Yo supe que este camino de trabajar tu voz lo hiciste de manera más o menos autodidacta, ¿no? Sí, señor, así es. Sí, señor. Es ¿Y verdad. cómo funcionaría eso? Soy señora, por cierto, pero es porque soy trans, así que no sé. Ah, ok, no hay problema, no. Ni más faltaba. Mm, mira, bueno, el tema
del autodidacta me lo ha dado es la experiencia. Digamos que en la medida que yo he ido como practicando, por ejemplo, yo empecé fue con la locución comercial. Entonces, en la medida que yo iba a los estudios de grabación, en aquella época, les estoy hablando del año 96, finales del 96 y de ahí en adelante, ¿no? Mm, empecé a adquirir como esa experiencia en la dirección de los mensajes publicitarios. Entonces ahí fui aprendiendo cómo es que un creativo, por ejemplo, escribe su guión, se lo transmite digamos, al director de audio del estudio en donde se va a realizar la pieza publicitaria. Cuando no va el creativo, el creativo le transmite esa idea al director de sonido y ese director es quien le transmite al locutor la emoción que se quiere transmitir. Entonces a partir de ahí fue que empecé como a entender cómo era el tema, ¿no? Que no solamente es la voz, es como lo que realmente importa es la emoción que tú logras transmitir con la voz. Ya, pero Y igual yo he eso, conocido a la sí, mayoría de locutores que tienen una voz muy amplia. O sea, cuando los escucho hablar, tienen siempre la voz muy amplia. Yo me he dado cuenta que tú tienes una voz muy amplia constantemente y creo que eso también es algo que se trabaja, ¿no? sí, es verdad. Eso es algo que se trabaja todo el tiempo. Esto, digamos que esta profesión, yo la comparo como si fuéramos atletas de alto rendimiento, es decir, debemos estar en constante entrenamiento porque es algo que es muy físico, es decir, el hecho de que tu vocalización se mantenga en orden, porque en la medida que uno va creciendo en edad, la vocalización tiende a trabarse, es decir, hay que mantenerse con ejercicios de vocalización constantemente. Los ejercicios de respiración también son fundamentales para la vida misma, por supuesto, y en este oficio más todavía, así como para los cantantes, por ejemplo. Y en ese orden, entonces, es que he sido autodidacta y lo sigo siendo. Yo sigo aprendiendo, y creo que hasta el final vamos a estar ahí, digamos que recibiendo continuamente aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, les cuento que comencé en el área de los mensajes publicitarios y hace unos 6 años me introduje en el tema de la actuación de voz. Claro, ese es un escenario completamente diferente, completamente distinto. Ahí, como su nombre lo indica, actuación de voz, es donde prima el ser actor. Entonces, de hecho, en este momento estoy tomando clases de teatro en un, digamos, como en un escenario nuevo para mí, en un estudio que también le está apostando por este maravilloso arte de la actuación de doblaje que se llama Bosque, Sistema Audiovisual, perdón, Ecosistema Audiovisual, corrijo. Entonces con ellos estamos haciendo cada 8 días como un entrenamiento humano, porque los ejercicios de actuación les comparto que sirven no solamente para el ejercicio de la locución, sirven también para la vida misma. Así como lo decía Aristóteles hace mucho tiempo, el teatro es la limpieza del alma. Entonces eso le ayuda mucho a las personas a poder mejorar no solamente en el trabajo de actuación o de locución en mi caso, sino para la vida misma. Les comparto esa experiencia muy bonita que en el caso que se animen a tomar clases de actuación, eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a conocerse a ustedes mismos. Ok. Por ejemplo, digo, con el Sí. tema de actuación de voz, aquí ha estado, te digo, han estado casters que son de videojuegos, son narradores de videojuegos, que toman obviamente estos cursos como de actuación de voz y nos comentan, Ujú. conforme ha avanzado el tiempo y conforme hemos platicado con ellos, si nos comentan, de hecho, justamente un colombiano, se llama Faren, Cristian Franco, él empiezas como narrador de videojuegos, que no tienes como que mucha práctica más que como si fuera de fútbol, por así llamarlo. Y nos comentó que el hecho de empezar a trabajar la voz, a empezar a entender el cómo transmitir emociones con ella es completamente distinto, ¿no? Y que cuando empiezas, Sí, o sea, que se te vuelve algo tan familiar
que lo empiezas a utilizar en la vida diaria para mejorar tu expresión interpersonal con unas personas, ¿no? Entonces que de cierta manera te vuelves alguien más claro con el cómo y hacia quién dices las cosas, ¿no? Entonces es algo que Sí, sí sí, nos sí. han comentado. Ah, qué bueno que coincida con eso. Sí, así es, tal cual. Ese es un ejemplo muy válido para lo que les acabo de compartir. Así es. Ujú. Ok, vamos Sí. avanzando un poquito como que en la timeline. Digo, nos mencionas el apartado que estuviste con voz comercial. Vaya, es Ujú. bien conocido que estás en el tema del transporte en Colombia, o sea, es parte de la voz que se utiliza en el transporte, que ahorita perdí el nombre de cómo se llama, me lleva el diablo, ¿no es cierto? Transmilenio. Sí, sí, no, tranquilo, no hay lío, no hay problema. Sí, utilizan el sistema de Loquendo y precisamente escogieron la voz de Carlos. También en algún momento utilizaron la voz de Jorge en el sistema, pero de nuevo colocaron la voz de Carlos. Así es. Digo, y me Sí, aparecen, digo, en la pequeña como que investigación que hemos empezado a hacer, has aparecido como para hacer pequeñas apariciones de voces, me estoy repitiendo mucho, perdón los nervios, como para que tranquilo. pequeñas apartados de voces en películas, series animadas. Has tenido como que un acercamiento poco a poco al tema ya del doblaje a nivel como profesional, ¿no? Creo que lo último que tengo aquí registrado fue en Amos del Universo, como Hordak. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, señor, como Hordak. Sí, es verdad. Fue muy, muy Qué genial. interesante. Sí, ¿Cómo, sí, pero cómo? uno, señor. Ah, adelante, adelante. No, les iba a contar que les iba a contar que precisamente uno como artista siempre es crítico y siempre digamos que el balance o la conclusión después de cada trabajo es lo pude haber hecho mejor. Entonces, eso es algo en lo que estoy trabajando también. Y bueno, mm, vamos bien. De momento vamos bien y la oportunidad que me dio, eso lo grabé en una casa de doblaje aquí colombiana que se llama Centauro Comunicaciones. Lo grabamos ahí. El director fue Wilfredo Hueso. Es una extraordinaria persona con quien he aprendido muchísimo también. Y, y esa es la experiencia que les puedo compartir de grabar para esas series animadas, pues muy importantes, ¿no? De esa misma serie de Amos del Universo, grabé el intro hace 2 o 3 años, creo que fue cuando salió al aire. mm, El intro, grabé fue únicamente el intro, no grabé personaje, pero sí grabé el intro que también me gustó mucho. Fue algo Ok. muy, muy interesante. Sí, O- señor. hay un datazo, yo creo que para mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. También fuiste la voz, por lo menos en el registro aparece como Fabio Arcíniegas, de Dwayne Johnson en un episodio de Songland. Aparece Soder registrado. sí, es probable. Lo que pasa es que, bueno, en este tema cuando empiezas a... yo he sido descuidado en ese sentido y no he anotado muchas de las cosas que he realizado durante estos 6 años. Ok. Y claro, hay algunas cosas que a uno se le olvidan, es decir, no te quedan registradas como así tan fresquitas. Pero sí he realizado algunos personajes en algunas series interesantes. Esta que estás contando, sí está registrado, creo que sí, pero en este momento no lo tengo, no Digo, lo tengo claro. lo menciono porque aquí de Dime. vez en cuando hablamos de películas y uno como de los actores que Ujú. tenemos como que más entre broma y broma es justamente Dwayne Johnson, que es La Roca. Eh, Ah, ok. entonces me llama la atención que ha sido una de las voces de La Roca para Latinoamérica, ¿no? En alguna aparición de algo, pero son este tipo como que de actores que están en todos lados, que regularmente uno diría, Ujú. tienen la misma voz en todos los proyectos, y no. Entonces me llamó mucho la atención ese como pequeño detallito ahí en esa serie de Songland. Aparece también el tema de locución. Creo que es más que el apartado de doblaje el registro que hay es más el apartado de locución, el tema comercial. ¿Cómo has sentido ese cambio? Vaya, de los 80s hacia acá, ¿cómo ha evolucionado y cómo lo has sentido personalmente? Sí, eso ha evolucionado muchísimo. El negocio ha cambiado total y el negocio de la locución precisamente, digamos, el término con el que se menciona mucho hoy en día en la parte publicitaria sobre todo, es que
a los clientes, a los creativos, a las agencias publicitarias, les gusta mucho trabajar con voces orgánicas, es decir, con voces muy naturales. Y he tenido que trabajar muchísimo en eso. He tenido que trabajar muchísimo en esa parte, perdón, de sonar precisamente así, orgánico, natural, que no se sienta una voz, digamos, de locutor como se solía usar en los años 80, 90, 90, inclusive principios de los 2000, que fue cuando empezó a presentarse y a gestionarse esta nueva, digamos, moda o, digamos, estilo de locución. Y en ese orden de ideas he tenido que trabajar mucho y también precisamente la actuación me ha ayudado mucho a eso, ¿no? A encontrar esa voz natural, esa voz que por la escuela en la que crecí, por los aprendizajes que tuve en un inicio, pues se me instaló dentro de mí un locutor, una voz de locutor muy, 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 muy sólida, muy fuerte, que he tenido que venir trabajando desde hace un tiempo para que no sea ya tan locutor, sino más bien orgánica, más bien cercana, muy, muy, muy amigable, ¿cierto? Y bueno, en eso estoy. Y creo que seguiré estando trabajando en eso. Y en ese orden de ideas, la actuación también nos ayuda muchísimo a poder lograr eso. Sí. Ok. Chicos, hasta ahorita preguntas. De momento no. Neku, Calaca, No, yo estoy atento escuchando. Igualmente. Sagu. Así, bueno, espero no aburrirlos, por favor, y mantenerlos más bien No, para despiertos y nada, al No, contentos. para contrario. nada, De para En hecho, nada. absoluto. yo quería mencionar que se nota mucho ese trabajo, que se puede notar cómo la voz pasa a ser de tener como esta tensión de locutor, a hacer unas Ujú. inflexiones, a hacer como estos tonos más amables, que se nota mucho, en especial en las entrevistas que has hecho, se nota mucho el trabajo que has hecho para sonar mucho más personal. Qué bueno, qué bueno. Eso me anima mucho a seguir adelante y a sentir que voy por el camino correcto. Muchas gracias por esas palabras porque en verdad me animan. Porque también No, les a ver, comparto que hay no me digas eso. A mí me anima tenerte aquí porque realmente tú eres como absolutamente el ejemplo a seguir para mí. O sea, tú eres un absoluto ídolo de esta área. Así que yo De en lo que realidad lo estamos que te hasta digo haciendo es aquí. base a lo que yo observo. Porque Ah, qué realmente bueno. tu voz es increíble. Y eso se nota así. Tú dices hola y uno se da instantáneamente cuenta de que tu voz es increíble. Sona- Vale, hombre, muchas gracias. O sea, recibo todas estas palabras de ustedes con mucho cariño, con mucho afecto. sonará Ujú. extraño, quizás sabio, pero hemos escuchado tu voz más de lo que crees, ¿no? O sea, definitivamente tú nos dices de que nos lo estoy aburriendo. Yo te aseguro que tenemos horas mentales de tu voz en nuestra memoria, así que estamos Sí. muy acostumbrados a escucharte. Bueno, todos aquí Ay, qué bueno. probablemente hemos escuchado creepypastas con voz de Carlos. Las Ujú. experiencias más terroríficas de nuestras vidas las hemos tenido escuchando tu voz. O sea, quién no se moría de susto en las noches con la voz de Carlos? Sí, realmente era fuerte. O sea, había veces que yo ponía un video, sonaba Carlos y me asustaba y lo quitaba porque es una voz súper tétrica bajo cierto contexto, como la música que usan, la forma en la que lo narran, siempre es como muy turbio. Es muy versátil. Claro, claro, sí, Sí, queda muy así bien. es. Oye, Y no solo eso, ¿ah? También estudios, como hemos aprendido montones de materias con la voz de Carlos. Realmente es muy amplio, no solamente videos como de terror, sino que también bastantes, como lo de Loquendo City, que creo que ya te contaron en otras entrevistas, montones de cosas chistosas o que fueron muy importantes para la comunidad, de horas y horas en conjunto de miles de personas que hoy en día yo sé que cualquier persona de mi edad le pregunto y conoce perfectamente la voz de Carlos, porque así de impactante fue. Eh, Qué es como interesante. decir, Ujú, formó parte de la cultura social de Internet. Su voz ujú. causó un gran impacto y creo que ya no existe una persona a la cual no la conozca si es que ocupa Internet. en Latam. Eso es correcto. En Latam, sí, sí, En Latam. sí. Yo Mire, actualmente Es- todavía veo videos de geología, de estudio narrados con su voz. Imagínate, Sí. imagínate.
Imagínate, sí. Que es inclusive, Y a digo, mí también me parte... atienden por teléfono, me atienden a veces por teléfono con la voz de Carlos también. También la utilizan. Sí, muchas empresas Sí, hacen eso también, los mensajes sí, sí. telefónicos. Y yo iba a Sí. mencionar, ahí también, digo, pues fue la voz oficial de BBC Earth, o sea que curiosamente también como que forma parte, ahorita que dijo geología está Neku, me acuerdo de que también forma parte de BBC la voz. Entonces, vaya, ha formado parte, y ya hablo un poquito más hacia el rubro de internet. Yo creo que sí hay dos voces que en Latinoamérica uno puede vincular a uno, bueno, principalmente horror o historias o narrativa, vamos a llamarlo de una manera sí de terror, es tu voz y Ángel Revilla Dross Rotzak, ¿no? O sea, Ah, claro. son dos voces que son, por así decir, contemporáneas, que si tú te querías pegar un susto y esa voz aparecía en el video, era clave, de las mejores historias que vas a escuchar seguramente. Ujú. Sí. Yo No, y es bien tengo preguntas interesante. hacia allá, Ujú. pero adelante. No, lo que ustedes me han dicho es muy, muy interesante porque es un fenómeno social que yo creo que nadie imaginó que eso iba a suceder. Y más en toda Latinoamérica, incluida España también. Digamos que digamos, el mundo de habla hispana, en el uso digamos, de esas voces del sistema de Loquendo, fuese a generar ese impacto que ha generado y que sigue generando. Entonces, me parece supremamente interesante, sobre todo el impacto social positivo, como me han contado, por ejemplo, que aprendieron a hacer muchas cosas, que pasaron momentos de la infancia agradables, de sonrisa, también de susto, ¿no? De terror, porque al ser humano, de cierta manera, lo que le produce adrenalina, lo que le produce ese tipo de emociones fuertes, le gustan, al ser humano le gusta y de cierta manera va generando momentos o recuerdos importantes que después pues se vuelven a vivir con alegría cuando se piensa en ellos. Sí, no, les quería comentar eso y claro, el ejemplo que están comentando es bien importante, súper, ¿no? Y compararme con Rod, ¿cómo es el nombre? Perdóname, ¿me lo Dross, repites? Ángel Revilla Rodson. Dross Rotzak. Es ese Roxac. Sí, sí, ¿no? Supremamente conocido. Genial, sí. Ok. Súper. Ahora, a ver, yo Ujú. quiero hacer un brinco temporal hacia atrás. El tema de la voz, la universidad, quizás en retrospectiva suena como muy lógico, pero yo digo, ¿cómo es que un ingeniero, porque yo estoy haciendo ingeniería, cómo es que un ingeniero la familia le dijo, ah, sí, no pasa nada, dígate a la voz? ¿Cómo fue ese, o sea, ese como, no sé si decirle contraste, como choque, como ese, oye, pero no tiene nada que ver con lo que estás estudiando? No, absolutamente nada. Lo curioso es que esa persona que me dijo que tenía que hacer algo con mi voz, en esa clase donde me lo dijo, esa clase era una clase para varias carreras, no solamente ingenierías, sino también habían carreras de humanidades, y creo que esta persona era de una de esas carreras. Entonces, pues digamos que él no dimensionó el tema de la ingeniería con el tema de la locución, porque supuestamente algo que yo debía haber estudiado fue, por ejemplo, periodismo, derecho, ¿cierto? O idiomas, pero no, fue una ingeniería. Entonces, la vida es curiosa. El tema de haber estudiado la ingeniería, esto es un cuento que va aparte un poco sobre la pregunta, pero se los voy a Adelante, adelante, compartir. por favor. Porque, porque sí tiene que ver con el tema de cómo llegué yo al estudio de grabación profesional en el 96, a finales del 96. Resulta que la empresa donde yo laboraba, sus oficinas quedaban cerca a ese estudio. Y esa cercanía fue la que me permitió empezar a poder hacer esas locuciones de esa manera. Entonces, yo no sé, el tejido universal es perfecto. El tejido universal se va haciendo perfecto y esa mano que lo va haciendo obra en muchas ocasiones de maneras extrañas. Entonces, yo empiezo como a veces yo me he hecho esa pregunta que me comentan, porque estudié ingeniería y terminé en locución, y yo dije, bueno,
el tema fue así porque yo creo que la vida lo quiso así. Y muchas veces uno termina entendiendo que no hay nada que entender, que la vida te va llevando, te va llevando. Obviamente hay que tomar decisiones y acciones en muchas situaciones, pero hay situaciones importantísimas en la vida de cada uno de nosotros que no hay explicación, sino que es porque fue así, así fue. Entonces, sí, esa es como la explicación, digamos, humana que yo tengo en este momento de cómo, por qué estudié una ingeniería y terminé luego ejerciendo, digamos, la profesión con mi talento de voz, o que no tenía nada que ver con el tema de la ingeniería. Pero yo creo que la razón es esa, el tejido universal. Ok. Digo, ¿Y por qué tomo la y no tiene nada decisión? de malo, ¿eh? O Dime. sea, no tiene nada de malo. Perdón, pero la mejor decisión del mundo para nosotros, ¿no? Perdernos tu voz hubiera sido, yo creo que una pérdida lamentable para la historia o la Mm, cultura de los 2000. Oye, qué bueno, ¿no? Eso me halaga muchísimo y me hace sentir muy honrado. Se los voy a repetir muchas veces porque así lo siento. Y sí, es verdad, igual el haber estudiado la ingeniería tampoco me arrepiento porque todo eso me ha ayudado muchísimo en muchas cosas. En muchas cosas he aplicado algunos conocimientos de la vida misma, ¿no? En cuanto al estudio, cuando tú vas pasando por una academia que vas aprendiendo cosas y eso te ayuda precisamente a como aplicarlos en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, les comparto, yo estudié la ingeniería, pero también estudié un posgrado. Yo estudié un posgrado en evaluación y desarrollo de proyectos. Y ese fue un momento también crucial, fue un hito, fue un punto de inflexión en mi vida muy importante, porque estudiando ese posgrado fue que conocí a mi esposa. Estudiando con, digamos, ya con ella fue que se me presentó la oportunidad también ya de ser locutor profesional independiente. Y pues ahí ese fue el origen de mi familia, que es en este momento lo que más valoro, ¿no? Que es el mayor tesoro que tengo y que es una bendición inmensamente grande, es de un valor inmedible. También les comparto esa parte de mi vida. Ok. Chicos, Mm. ¿preguntas hasta ahorita o continúo? Igual yo quiero ver si puedo dirigir la conversación hacia un tema en particular. Dale, dale, Saúl. Igual, ¿La igual interpretación tengo. de personajes te ha gustado? ¿Te ha hecho sentido? O sea, ¿tú te inclinaste a esto porque te apetecía interpretar personajes y trabajar tu voz de esa manera? Sí, sí, fíjate que en algún momento yo escuché a Gerardo Reyero, que es un señor de señores en la actuación de doblaje mexicano. Y eso que acabas de comentar es algo parecido a lo que él dijo. En su momento, cuando él le llamó la atención a hacer el tema de la actuación de doblaje, él dijo que a él le encantaba vivir la vida o como experimentar la vida de otras personas. Entonces, claro, cuando te metes en los personajes, es cuando logras meterte en las emociones que ese personaje te dice que debes manejar para poder transmitir los mensajes con naturalidad y que el televidente o la persona que ve las series lo crea, lo sienta natural. Entonces, el ideal mío fue ese, fue empezar, digamos que aparte de aprender a transmitir emociones dependiendo del personaje que, que yo debía hacerle la actuación de doblaje en voz, fue también empezar a aprender a salirme de esa voz de locutor que tengo tan instalada de tantos años. Digamos que ese fue como el motivo inicial, pero después tú te vas encontrando con esa serie de personajes, el villano, el que es el bueno, el héroe, ¿no? El abogado, el que es el serio o el que no lo es tan serio. Y Claro. bueno, te vas encontrando con... Dime. No, no, dije, claro, estaba afirmando. Ah, y no, y también te vas encontrando con situaciones que no son tan, ¿cómo te explico yo? Como tan agradables en el sentido, por ejemplo, cuando vas a doblar una persona de un documental, que es una entrevista, y esas personas no hablan fluido, sino que tienen muchas muletillas, hablan de repente muy entrecortado, eso es bien complejo.
Entonces, claro, cuando uno no tiene ese don, porque hay locutores, hay talentos de voz que sí tienen ese don de hacer esas interpretaciones así entrecortadas de una manera extraordinaria. Para mí eso ha sido un reto muy grande, ha sido complejo. En cambio, cuando me encuentro con un personaje que habla fluido, eso es muy chévere, es muy agradable. Entiendo. Es Pero, que pasa que nosotros aquí, el programa que hacemos, tenemos dos ujú, episodios semanales y uno es el Lobby Podcast, en el que entrevistamos a los invitados, sí. y el otro es el Lobby Dungeons and Dragons, en el que narramos Dungeons and Dragons y jugamos Calabozos y Dragones. Ahí más ratito te Ah, puedo contar por si Boomer tiene más preguntas, pero tiene mucho ok. que ver con la interpretación de personajes también. Bien. Ajá. Vamos avanzando porque quiero avanzar en un tema cronológico. Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Soy Diego de Productos No es Musical de Carlos, Chile. es Ahí más Fabio. ahí. Carlos es Loquendo. Perdón. Ah, No, no hay Ya. problema. A ver, bien, bien, bien. es que como todos lo están llamando Carlos. Sí. Tengo unas preguntas técnicas que creo que van a aportar, ya que por mi carrera quería preguntar primero si tienes algunas preferencias cuando te toca trabajar en cuanto a saturación, compresión o procesos de tu voz, o dejas todos en manos del productor. Bueno, ese punto es bien interesante y yo les comparto una anécdota de ya dos personas, dos ingenieros de sonido, y eso me hace sentir muy bien Ujú, en el sentido de la naturaleza, Diego, porque eh, yo soy partidario de que el ingeniero, es decir, en lo que tú me estás preguntando, la parte técnica, no tengo una especie de preferencia con respecto a los plugins que vayan a utilizar para el manejo de cómo ecualizar mi voz o cómo colocarla. Generalmente mi gusto es que lo grabe en plano, absolutamente flat, y luego el ingeniero de sonido le haga mm, como el tratamiento que considere conveniente. Pero lo que les iba a decir en un principio, que me hizo sentir muy bien, que un par de ingenieros después que salí de la grabación, me decían, oiga, usted pareciera que tuviera un compresor interno, porque la onda de mi voz es muy uniforme, ¿no? Es muy homogénea. Y después me dijeron, y a su voz casi no hay que hacerle nada, hay que manejarle unas frecuencias medias muy pocas, pero listo. Entonces, en ese orden de ideas, eh, fue que fui entendiendo, digamos, como el valor que uno tiene, ¿no? En cuanto a la voz. Y eso, claro, para los ingenieros es un deleite, una delicia porque cuando reciben algo que hay que hacerle muy poquito, o sea que el trabajo les va a rendir mucho. En el caso, por ejemplo, de la grabación de audiolibros, por ejemplo, que estos son trabajos muy extensos, si encuentran para editar una voz de esa manera, entonces eso les va a ayudar mucho. Sí, esa es de pronto una sugerencia que les hago cuando ustedes se vayan a grabar, que conozcan muy bien su voz, la onda que registra su voz de una manera natural, sobre todo natural, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan trabajando en eso y eso les va a ayudar muchísimo para poder ir, digamos, mejorando en la actuación de doblaje que quieren hacer o en la locución comercial que quieren hacer o en la narración de algún documental que quieran hacer. Ujú. Muchísimas No gracias. sé, De Diego. verdad. Esa información es invaluable. Sí, muchas gracias. Yo también como productor soy muy defensor de que una buena toma limpia, que hay que trabajar muy poco, es lo mejor al final del día. Sí, sí, sí. Entonces, eso, muchas gracias. Vale, Diego, no, espero haberte respondido bien la inquietud. Ok. Tengo un par de preguntitas ahorita porque justamente Coto de las que está aquí tiene tema con el cole ahorita, pero tiene preguntas de inicio como en general o como a simple vista o por encima del agua. El proyecto de Loquendo, de las distintas voces, de este tema de distintos como assets para voz, ¿había una razón detrás de él? Mm, ¿De cuál? ¿De cuál? O sea, del proyecto, de Sí, Loquendo del como proyecto, tal. ajá, o sea, de compilar las diferentes como que tipos de voces de regiones, como con distintos voice-ups. ¿Cuál era el fin original de eso?
Sí, bueno, inicialmente el fin original con el que se creó ese software, inicialmente era para poder hacer una aplicación que les ayudara mucho a las personas ciegas en el uso de la tecnología, en el uso de equipos tecnológicos como los computadores, los teléfonos, las tabletas, y también para ser usado en el sistema de GPS que en aquel entonces estaba comenzando a tomar fuerza. Ese fue inicialmente como la idea de la creación de ese software. Y el hecho de hacerlo en voces femeninas y masculinas y de todas las regiones, digamos en el caso del español de Latinoamérica, y como lo hicieron también en todos los idiomas, mm, la idea era ofrecerle a los clientes versatilidad en las voces, que el cliente cuando adquiriera el software escogiera la voz que más le gustara, que pudiera tener opciones, no solamente una sola, sino que pudiera tener opciones, y esa fue la razón por la que yo creo que lo hicieron en varias voces masculinas y femeninas. Ujú. Ok. Otra. Justamente mencionábamos el tema de que vaya, estás trabajando en el tema de poder salir como bueno, no del personaje, pero del uso común que tú conocías de la voz del locutor, hacer un poco más como casual, amigable la voz. Ujú. Vaya, como que, qué dificultades has encontrado? Digo, Coto me preguntaba de que ahorita, por ejemplo, que estamos grabando, ¿qué sientes que estás utilizando? ¿Es tu voz normal? ¿Es tu voz de locutor? ¿Cómo o sea, si logras como que diferenciarlas? No, la pregunta está genial porque les comparto mucho que me ha pasado con uno de mis hijos, con el que he hecho algunas grabaciones, él mismo, cuando empezamos como a grabar, él me dice, padre, hable normal, estás hablando ya como locutor. Eso es algo que uno hace inconsciente, es algo que se hace inconsciente por la cantidad de años que he venido haciendo este trabajo. Ok, Pero en este momento pienso y creo que estoy tratando de hablar de una manera más cercana, más natural, ¿no? Más coloquial, más conversadita, como si estuviéramos todos sentados aquí en la en la casa de algunos, y estuviéramos tomando el cafecito o la bebida que nos gusta. Pienso que estoy logrando hacer eso. El tema es, y esto va muy dirigido a lo del tema de la locución, ¿en dónde es que se siente mucho que es locutor? Es sobre todo en las terminaciones de las palabras, ¿no? ok. En las terminaciones de las frases. Cuando tú estás como encerrando una idea. Ahí es donde me he dado cuenta que ahí está la gran diferencia para poder lograr identificar claramente cuándo estoy siendo locutor y cuándo estoy hablando de una manera orgánica. Pero todavía me falta. Todavía me falta. Sí, sí. El camino es largo y hay Pero no, energía para andarlo. uy, sí, 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 sí. Sí, sí, pero muy interesante la pregunta, perdón, claro que sí. De hecho, yo creo que uno de los ejercicios que he venido haciendo es ese, es como tratar de hablar siempre de la misma forma. Porque, por ejemplo, las voces que yo admiro mucho en actuación de doblaje, que son mexicanas en su mayoría, yo escucho y los escucho una y otra vez, una y otra vez. Y claro, ellos logran transmitir, al ser voces profundas, al ser voces graves, profundas, logran transmitir una emoción natural, de una manera natural. Y claro, entonces trato de hacer las conversaciones naturales, cotidianas, de esa manera, para que cuando entre a una cabina a interpretar un doblaje lo haga de la misma forma. Ok, Pero no es nada fácil, hay que practicar mucho. Hay que practicar mucho. ok. Datazo, yo conozco justamente a Gerardo Reyero. Yo vivo en Guadalajara, aquí Mm, en la Ciudad de México. Ha venido a varios eventos que me ah, ha tocado cubrir acá. Para quien no lo ubique, voz mexicana de doblaje de voz, que pues como más lo probablemente aquí lo puedan conocer, es la voz de Fraser, de Dragon Ball ujú. Z, voz de Han Solo, Capitanazo en La Casa de los Dibujos, la voz de la Máscara, V de Venganza, por decir como que Ese. cosas Ujú. pequeñas, ¿no? Eh, Mm, es el papá de Rock Lee, que no me acuerdo cómo se llama el personaje papá de Rock Lee de Naruto. Entre muchos, varios otros. Gantu en Lilo y Stitch, Aquaman, en ciertas series animadas. O sea, personajazo que también ha salido
últimamente en varios apartados de creación de contenido. Gerardo Rollero, joya del doblaje mexicano. Em, Sí, sí, sí. Vámonos yendo con el tema cronología. Pasamos ya, empiezas a dedicarte al tema de la voz, empiezas a grabar. ¿Qué es lo primero que grabas más allá de Loquendo? O sea, después de Loquendo, ¿qué es lo que te empiezas a dedicar? ¿Y cuál es tu acercamiento ya? Vámonos a un poquito, como no personal directamente, pero de gustos. Uno es la parte de, ¿cuál fue el primer proyecto después de Loquendo? Y dos, ¿qué es lo que te gusta a ti de películas? ¿Qué consume Fabio de películas? ¿Cuáles son como que gustos musicales? Vale, vale. Mira, proyectos que me encantó hacer, proyectos que me quedaron grabados en el alma, fue haber sido la voz de Movie City Premiers por 5 años, una de las voces. Trabajar para Fox fue muy, muy importante en mi carrera. Aprendí muchísimo, las personas con las que tuve que interactuar, aprendí muchísimo de esas personas. Y ser la voz también de BBC HD, también aprendí cantidades, mucho, 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 mucho. Y otro proyecto que también fue muy importante en mi carrera fue haber trabajado para la productora que hace los audio tours del Kennedy Space Center. Entonces mi voz, por ejemplo, es la voz que las personas que van a ese espacio, a ese museo del Kennedy de la NASA, y quieren escuchar el audio guía en español de Latinoamérica, escuchan mi voz. Esos son trabajos que realmente me han llenado de mucha satisfacción. He aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre el tema de las películas que me preguntas, bueno, me gustan mucho las películas inspiradoras, ¿no? Como el tema de películas por ejemplo, hace poco vi una película que me encantó, que se llama The Boys in the Boat, los chicos en el bote. Es una película inglesa em, que trata sobre cómo los seres humanos, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en unidad, los resultados que se logran son sencillamente extraordinarios. Ese tipo de películas me gustan mucho. Otra película que me encanta es La maravillosa vida de Walter Mitty. Es una película que trata mucho sobre los sueños de cada persona, ¿no? De cada ser humano, que cada ser humano tiene sus sueños, sus cosas. Y bueno, atreverse a hacerlas es bien interesante, bien importante. La Y, peli, por ejemplo, esa peli de Walter dime, Mitty es sale Ben Stiller, si no me equivoco. Sí, exactamente, ya. sí señor, esa. Ajá. Me la he visto como 5 veces, cada vez que la veo. Es como cuando lees un libro, ¿no? Un libro que te gusta, cada vez que lo lees recibes información nueva. Le encuentras cosas distintas. Y exacto, sí, tal cual. Se encuentran cosas diferentes. Y bueno, y con respecto a mis creencias, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que se llama The Rising, que es como el crecimiento, que es la historia de uno de los soldados romanos que está presente en la crucifixión de Jesús de Nazaret, y él lo ve muerto y luego lo ve resucitado. Entonces a él eso le impacta muchísimo. Y ver el cambio y los diálogos que hay en la película, eso también me ha gustado mucho. Me ayuda mucho sobre mis temas, digamos, como espirituales, sobre los temas que manejo de creencias, ¿no? De fe, Ok. de espiritualidad, sobre todo. Mu- Ese tipo de películas son las que me gustan, señor. ok. Dime. En cuanto a música, Bueno, en cuanto a música, el orden de música, primero la clásica, me gusta mucho la música clásica, definamos y en música segundo clásica, orden, o sea, tipo piano o orquesta o... orquestada, sí, me gusta Siento que hay más. muchas formas de explicar clásica. Claro, 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 no, tienes razón. Sobre todo orquestada, por ejemplo, algo muy representativo, las estaciones de Vivaldi, ¿no? Ese tipo de música me parece extraordinaria. Las de Bach, las de Mozart, las de Uf, eh, Chopin, por ejemplo.
ese tipo de interpretaciones, Beethoven también, por ¿Y supuesto. tocas algún instrumento hablando de? No, infortunadamente no, no toco. Alguna vez de niño ¿O tomé clases de cantas? piano y de guitarra. Cantar también cuenta. No, tampoco, sabes que no, porque la afinación para cantar no la tengo, no está muy bien. Aunque algunas personas me Ya. dicen que eso no se puede despertar, otras me dicen que sí, pero bueno, en algún momento he tomado, digamos, clases de canto, pero de solfeo, ¿cierto? Ok. Pero más que todo para el tema de musicalidad al hablar, más no para cantar todavía, porque pero redondeándoles la respuesta con respecto al instrumento musical, finalmente a veces toco un bajo eléctrico. Ok. Oh, Toco el bajo, pero no profesional, sino digamos como terapia en la que tú te relajas y como que meditas, ¿verdad? Te metes en el cuento de hacer los ejercicios básicos de aprender a tocar bien un bajo eléctrico, pero hasta ahí. Lo tomo como una especie de momento de descanso, de relajación, ¿no? Algo Así lo curioso. tomo. Algo curioso que con ese rango de voz, un bajo, ¿no? O sea, Ah, es. sí, precisamente. Qué Sí, curioso. es curioso. Coincide, sí. Así Ok. es. Oye, Coincide, sí. eh, Y en música, perdóname, el otro género musical que ajá. me encanta es el rock. Eso sí, sí. Rock, Y rock dentro and del rock, roll, bueno, rock. Ajá, ¿rock? ¿Cuál rock? claro, exacto, eso también es muy amplio. Pero bueno, digamos que el blues, ¿no? El blues, por ejemplo, también Ok. eso, el blues para mí es genial porque es mucha música que transmite mucho con el alma. Y bueno, el rock ochentero, el rock de pop, por ejemplo, también el rock de AC/DC, lo de Queen, todas esas bandas setenteras, ochenteras, y el rock and roll de los 60, 50 también me gusta mucho. Digamos Ok, que como para decirlo de una manera muy global, ¿no? claro. Sí. Ok, ok. Bien. Me voy a ir moviendo también en la línea del tiempo. Chicos, preguntas hasta ahorita. No, 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 yo, no. yo creo que continuemos con la línea del tiempo para... Sí, Ok. uno aquí está escuchando nomás. Sí, Va. porque yo todavía me quedé pegando y... Sí, sí. No, bueno, pasa el tema de Loquendo. Evidentemente, pues es una explosión cultural. Digo, ya has platicado un poco alrededor de otras entrevistas de cómo ha sido como que el irte, de lo que fue enterarte de lo que fue Loquendo, el cómo avanzó en el tema, pues como sociedad. Ahorita el tema ya es el doblaje de voz. Yo creo que voy a dividir como que esta parte ya moviéndonos hacia la actualidad. Digo, nos falta mucho por platicar, pero definitivamente en una hora no vamos a platicar 90,000 cosas que nos encantaría. No, No, y podemos hacerlo después en alguna otra, y en esa sí espero, por Dios, no demorarme no te tanto en preocupes, no te conectarme. preocupes. Dios mío. Son oportunidades únicas, ¿no? Entonces, vamos a movernos en ese tema. Am, de los proyectos que ahora te gustaría tomar, el tema de personajes, el tema de actor de doblaje, ¿cuáles son las cosas que después de que has hecho este tema de locución, el tema de, no sé si decir doblaje comercial, am, ¿qué es lo que ahora te llama la atención? Porque aparte, pues cualquiera que escuche tu voz, como que tenemos una estampita de decir y la identificamos muy rápido, ¿no? ¿Sabes cómo hay este doblaje de voz para un actor en particular en México y de Estados Unidos a México? Que vemos al actor y ya sabemos qué voz va a tener en español. Pasa lo mismo contigo en tema de internet. ¿Tú hacia dónde te mueves ahora? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que dices? Ok, después de esto que ya he hecho, en hoy en día, ¿qué es lo que sí quiero hacer? Bueno, en este momento, un proyecto importante que tengo en mente y que estamos trabajando con un equipo de personas, am, es poder, digamos que, compartir esta experiencia que he tenido, pero ese proyecto va más que todo como a la parte personal y no a la parte, digamos, ya de identificar a algún actor, ¿cierto? De alguna película o de alguna serie, sino de compartir todo este conocimiento que tengo a las personas que quieran, de cierta manera, aprender a mejorar su forma de hablar, ¿cierto? Su dicción, aprender a manejar el tema de su musicalidad al hablar, que es bien importante.
Y eso va mucho con el tema de la afinación del alma. Entonces, en cuanto tú empiezas a afinar el alma, también empiezas a afinar la voz y viceversa. Es decir, cuando tú manejas emociones de cierta manera mentalmente, tu cuerpo las siente, pero también puedes hacer el ejercicio contrario. Cuando tu cuerpo, o sea, tú a partir del cuerpo, haces ejercicio físico y tienes tu cuerpo en una vibración alta, las emociones que te llegan van a ser altas. Entonces, el proyecto que estoy pensando es ese, es como compartir este tema de conocimiento y más que todo, mm, no para llegar a ser, digamos, pues si la persona desea ser locutor, claro, con muchísimo gusto también se puede hacer, pero más que todo para la vida misma, para aquellas personas, por ejemplo, que necesitan presentar ante una junta directiva un proyecto, por ejemplo, o quieren hacer una exposición de grado ante un salón de clases, compañeros de clase o unos profesores, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, o ser un buen conversador en una tertulia con amigos. Bueno, todo ese tipo de cosas que se va encontrando el ser humano con el tema de una muy buena comunicación, eso es lo que tengo yo en mente en este momento. Y hablando de la parte, digamos, del ejercicio de lo que estoy haciendo en locución, yo les comparto que sería feliz grabando documentales todos los días, ser el narrador de documentales. Eso para mí, uf, me encanta. O sea, esa es una de las pasiones de mi vida, es ser el narrador de documentales. Y una de las casas en las que he narrado varias cosas aquí en Colombia ha sido la casa de BC Medios, en la que he logrado grabar series para History 2 sobre todo, que es donde salen esas series que he grabado. Ese es más o menos, en líneas generales, el pensamiento que tengo de momento. Ok. Sagu. Qué bien. Ya, llegó mi hora. Llegó mi hora, ya. Bueno, te voy a contar. A mí me tiene emocionadísima lo que estás contando, porque realmente a mí también me encanta mucho la narración. Y por lo mismo Qué yo bueno. soy la que narra usualmente los Calabozos y Dragones, que es este juego que jugamos del que te conté. Primero, ¿tú tienes Ajá. algún acercamiento a los videojuegos en general? Ese, ese es un punto que debo mirar con un lupa, con lentes muy bien, porque realmente no tengo mucho acercamiento a los videojuegos, pero veo que hoy en día eso es supremamente importante y hay que estar como Mira, ahí. Mm, los dime. videojuegos en general son experiencias que ya están premeditadas. O sea, usualmente hay como un guión de todo lo que va a pasar en el juego. En Calabozos y Dragones es un juego de mesa que existe desde que la humanidad se puede comunicar, porque es roleplay. O sea, en el fondo tú solamente estás interpretando a otros personajes, o sea, fingiendo ser otros personajes, y por lo mismo nosotros semanalmente nos juntamos y yo narro un mundo, por ejemplo, y aquí Neku, Kalaka, Boomer tienen distintos personajes y cumplen una aventura épica en la que, por ejemplo, se pueden encontrar dragones o pelear con hidras o conocer gente, salvar gente. En realidad pueden hacer lo que quieran. Ujú. Y se ha vuelto súper interesante como hacer este ejercicio de ver hacia dónde se va dirigiendo la historia cuando uno les da libre albedrío a los jugadores. O sea, el formato de esto no es un videojuego, es un juego en base a texto, como un juego de mesa, como un juego narrativo, en el que yo, por ejemplo, a ti eh, te digo, por ejemplo, Fabio, estás en una cueva oscura, al fondo hay una Ujú. antorcha y te acabas de adentrar en búsqueda de algo de tesoro y Ok, no sé, pues hay por ejemplo una espada colgada a un lado y al otro lado hay una masa. ¿Cuál tomarías? la espada. Perfecto, entonces tomas la espada y avanzas por la mazmorra con bastante confianza. A lo que escuchas detrás tuyo, un sonido se está arrastrando. Parece ser que alguien más acaba de tomar la masa. Al verlo bien, parece ser un hombre bastante pálido y bastante alto. Parece tener unos colmillos prominentes. Es lo que tú describirías como un vampiro. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Y básicamente así se juega el juego. Ese es como un ejemplo de cómo es la dinámica, de cómo nosotros vamos jugando. Y este grupo vendría a ser como un equipo de aventureros que cumplen como estas aventuras, estas fantasías épicas. Entonces, te lo quería mencionar
porque si algún día quieres volver a venir de invitado, a mí me encantaría tenerte de invitado para que interpretes algún personaje. No tienes que saber de reglas, nada, solo tienes que in- inspirarte e improvisar nomás y pasarlo bien. O sea, es como un ejercicio no tanto comercial, porque no es tanto para el espectador, sino es más como para que cada uno se pueda desarrollar en esto del roleplay, porque también es una forma de trabajar la voz y trabajar el patrón de habla, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí al menos es una experiencia que me ha llenado muchísimo estar narrando Dungeons and Dragons. Y ya llevamos ya casi un año todos juntos aquí, Neku, Calaca, Boomer, pueden confirmar. Sí, sí. Sí, Y completamente. la gracia es que todas estas cosas que ocurren, todas las anécdotas que puedan ocurrir en esta aventura, existen solo en nuestra memoria colectiva. Entonces es una cosa súper especial. Bueno, además que ese ejercicio que estás haciendo, uf, me parece extraordinario, extraordinario. Muy Es bien. muy Es divertido. un claro, claro, y es un ejercicio que te va desarrollando una capacidad de descripción para narrar situaciones así improvisadas extraordinaria. Muy Claro que bien, sí. excelente, excelente, Así que claro. invitado, si algún día quieres venir, yo te puedo hacer un villano bastante terrorífico para los jugadores. Te van a tener miedo. Ah, Invitado queda. Bien. bien, bien, claro, por supuesto, yo encantado, aunque les digo que efectivamente me falta mucho camino por recorrer en ese sentido, pero sería bien interesante la experiencia, por supuesto. Piénsalo como una experiencia para ti también, como para que tú disfrutes de ocupar tu voz para ti, más que para ocuparla para el público, que la audiencia. Hazlo más como por ti, o sea, para sentir como a ti te gustaría interpretar un personaje, ¿me entiendes? Porque en D&D Ujú. pasa mucho eso de que tú dices, ¿qué haría yo? Es muy distinto a qué haría mi personaje. Entonces te pones en esa situación. Entonces, a mí me han salido formas de hablar que nunca esperé que me iban a salir porque estoy interpretando un personaje, por ejemplo. Entonces, Ajá. es muy interesante el ejercicio. Claro, claro, claro. Ok. Sí, sí, muy bien. Eh, Sí, es un ejercicio de actuación, de cierta forma también, por supuesto. Claro que sí. tengo Claro que una pregunta como que muy puntual hacia ese lado. Más allá de la voz, y yo creo que vamos a ir como que cerrando hacia ese lado. Y porque me entra la curiosidad genuinamente. ¿Te ha llamado la atención escribir algún libro? O como dejar más allá de lo que es la voz, otra forma de expresión. Bueno, esta pregunta me parece supremamente interesante también. En algún momento sí he pensado en escribir cosas, sobre todo experiencias de vida que han sido fuertes y generalmente las experiencias de vida fuertes son las que te van dejando enseñanzas, aprendizajes importantes que puedes llegar a compartir de cierta manera a través de un libro. Pero hasta ahí, no he seguido pensando mucho en eso, pero sí me parece muy interesante, ¿no? Eso está ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Y de cierta manera eso es también empezar a generar contenido, ¿no? De cierta forma, crear contenido de valor para compartir con las personas aparte de la voz, sí. Porque lo que me ha sucedido, que ese es un punto bien interesante, y es una de las cosas que he tenido que trabajar también últimamente. Mi trabajo era generalmente a mí me llegaba el texto, me llegaba el guión. Yo lo interpretaba de acuerdo a cómo lo había pensado la persona que lo escribió. Pero hoy en día la vida me está empujando a que yo mismo soy quien tengo que generar el guión. Yo mismo soy el que tengo que generar el contenido. Entonces, eso ha sido complejo, no ha sido sencillo, pero bueno, ahí vamos, ahí Sí. vamos, sí. Siento que tengo muchas preguntas ya. Ahora sí, digo, escuchando la charla que hemos tenido, tengo muchas dudas hacia el lado creativo de Fabio, pero no es el espacio para hacer eso. Eh, Más que nada, aquí digo, me gustaría que como que empezara a cerrar la conversación, chicos, no sé si tengan preguntas hasta el momento. Obviamente quedaron muchísimas preguntas, pero eh, chicos, No, obviamente. tranquilos, mira, con toda tranquilidad podemos después programar otra charla así, vamos, digamos, parte uno, parte 2, parte Sí, 3. si tú me Eso está dices bien, eso, eso está bien. yo te estoy un año con
programas contigo. Sí, sí, me sumo. Invitado que vas a ser parte del lobby. Sí. Ok, No, y me Muy parece especial, muy interesante. especial tenerte, la verdad, muy Qué especial bueno, qué tenerte. bueno. Igual para mí estar aquí con ustedes también es muy especial. Sí, y compartir historias de vida, eso es lo que realmente importa, ¿no? Tener ese impacto positivo en otras personas y que de cierta manera las experiencias que hemos vivido le puedan ayudar a otras personas a vivirlo de una manera mejor, es bien interesante. Así que cuenten con eso, sí, podemos programar después otra charla, otra tertulia ya pues con otro tema para ir abordando las cosas de una manera más tranquila y por supuesto compartirla. Ujú. ok. Calaca, Over, Neku, Koto, ¿preguntas? No hay ninguna pregunta, solo. Wow, flipo. Ok. Over. Más o Eh, menos, Koto, se escucha de fondo. no sabría qué preguntar porque ya sabes lo que pasó, así que Ok. digo que no. Koto. Koto, inténtalo otra vez, que sí se te escuchaba. Hola, te escribo. A ver, Koto. Sí te escuché, Dijo que Lola. te iba a escribir, creo. ¿Qué qué? Dijo que te iba a escribir, creo. Ah, ok, va. Calaca. Mira, yo podría hacer una pregunta graciosa, pero mejor no. A ver, Calaca, dale. Ya estamos aquí, Claro, hombre. Em, a ver, espérate, que me pongo nervioso. que Eh, cero lío. eh, a ver, ¿cómo te ves tú a futuro? Tipo, ¿qué piensas que te vayan a seguir llamando como a medida que más te popularizas en medios y internet y más se da a conocer que en realidad estás empezando a tener una presencia online? ¿Cómo qué esperas de esto a futuro? Bueno, sobre ese tema de la visualización con la situación actual, de cómo el mundo está cambiando, de cómo ha cambiado esta situación de la locución, este negocio de la locución, yo me estoy visualizando mucho, es como compartiendo mi talento de voz y el aprendizaje que he tenido durante tanto tiempo, durante más de 25 años, transmitiendo conocimiento. Entonces, como que tiene que ver mucho con la pregunta que hicimos hace un ratico, o que tratamos hace un ratico sobre los proyectos que tengo en mente. Y por eso también es muy interesante la pregunta que me haces por eso, porque estoy tratando como de materializar en pensamiento, primero que todo, como una vida de compartir ahora la experiencia que por más de 25 años he tenido. Y ese compartir me va a generar una nueva experiencia. Entonces, de momento, eso es lo que tengo en mente. De momento. Complementando la pregunta de Calaca, Coto ya me escribió lo que quiere preguntarte, creo que es parte del mismo tema. Vaya, no sé si decir disfrutar o intimidar, pero ¿cuál es tu opinión acerca de la masividad del laburo que tienes hasta ahora? O sea, ¿qué es lo que como que lo que te genera saber, o sea, ya ahorita con el tema de internet, conocer el alcance que ha tenido y ahorita que apareciste en redes ya con perfiles públicos, ¿cómo se siente? O sea, sí, ¿qué sensaciones te da el tema de la masividad de tu voz en el hoy en día? Claro, ese es un tema nuevo para mí. Y en este momento el manejo de emociones que he tenido ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque, claro, yo no me imaginé que la voz tuviera tanto. Es decir, cuando comenzamos en TikTok con el tema sí, de la voz de Carlos y tal, el impacto fue muy grande porque, claro, el recibimiento fue espectacular. Fue también muy cariñoso, muy atento. Entonces, como que sentir que se te vino encima una responsabilidad muy grande, de repente
que no sabías que tenías. Eso me ha tenido también pensando mucho porque, claro, lo que yo deseo mucho es em, im- compartir cosas de valor, que generen crecimiento en las personas. Y ese sentimiento ha sido extraño, ha sido muy extraño. Entonces todavía estoy procesando hacia dónde debo orientar este trabajo y esta masividad que muy bien, o sea, con esa palabra lo explicas muy bien, porque claro, es una gran cantidad de personas eh, que están ahí con deseos de aprender, con deseos de escuchar, con deseos de compartir. Entonces, de momento estoy trabajando en eso, estoy mirando cuál es la mejor forma de mantenerse uno vigente y también de generar, sobre todo, valor, de generar un valor importante de crecimiento con todas las personas con las que pueda tener contacto, con las que pueda compartir. Ok. Pues mira, no sé si te quieras dejar las redes sociales, si es que ya te las sabes de memoria las tuyas, para que lo dejemos ahorita al final del episodio, para saber a dónde mandamos a la gente que esté escuchando. Claro, claro que sí. Bueno, en Instagram, @loquendocarlos y lo mismo en TikTok, @loquendocarlos, acompañadas de Fabio Arciniegas, de cierta forma, que es la voz que te acompaña. Ok, perfecto. Pues para cerrar, tenemos tenemos como que nuestro, por así decir, eslogan al final del episodio. Me encantaría que pudieras como que regalarnos el cierre. Yo digo una pequeña frase al final y al final tú terminas con un y salgan del lobby. ¿Ok? Y salgan del lobby. Ajá. ¿Y con qué intención quieres que lo diga? Por ejemplo, hagamos este ejercicio acá. Este es un ejercicio interesante. Tú tienes en mente la frase, ¿cierto? Y salgan del lobby, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que lo dijera? Estilo voz de Carlos de Loquendo, que lo diga cercano como y salgan del lobby. O todo trailerudo así estilo cine. Y salgan del lobby. O no sé, Yo diría, ustedes me dirán. voy a poner el reto voy a voltear el reto. Tienes libertad para decir cómo lo quieres hacer. Con voz normal, con ¿Cuál voz es de la... Loquendo. Ok. ¿Cuál es la frase previa? La Ok, frase la previa. frase previa, digo, la voy a decir antes, nada más para que como que tengas la idea, pero la frase previa es así Ujú. que, chicos, tomen sus celulares, escuchen sus videos, aprendan de sus clases y no se pierdan sus dosis de terror y por favor, ¿me explico? Salgan del lobby. Ok, Ok. así Y que, por favor, va, salgan del lobby. Ok. bien, Bien, entonces excelente. me la aviento. Chicos, pues entonces tomen sus celulares, vean sus videos, aprendan sus clases, vean sus dosis de terror semanales y por favor, Salgan del lobby.